Brasil es el país más ganador de la historia de los mundiales. 5 Copas del Mundo. Algunas de las mayores leyendas que haya visto este deporte. Están Pelé, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, entre otros. Durante décadas, cuando alguien hablaba de fútbol, inevitablemente terminaba hablando de Brasil. Pero toda gran potencia tiene un día que cambia su historia. Para algunos fue el Maracanazo de 1950, para otros la despedida de Pelé, pero existe un momento que marcó un antes y un después como ningún otro. Un marcador: Alemania 7, Brasil 1. Una semifinal de la Copa del Mundo, en territorio brasileño, frente a millones de personas que habían esperado ese torneo durante años. Un resultado tan imposible que incluso hoy, más de una década después, sigue pareciendo un error de edición. Para entender por qué aquella derrota fue tan devastadora, primero hay que entender lo que significaba ese mundial para Brasil. No era solamente organizar una Copa del Mundo, era una oportunidad histórica, una deuda pendiente. Un país entero llevaba más de 60 años esperando ese momento, porque en 1950 Brasil también había organizado un mundial y también había llegado al último partido. El recién inaugurado Maracaná estaba completamente lleno. Más de 170.000 personas esperaban celebrar el primer título mundial de su selección. Brasil necesitaba apenas un empate contra Uruguay para ser campeón, pero ocurrió lo impensado. Uruguay ganó 2-1. El estadio quedó completamente en silencio. Muchos historiadores aseguran que nunca antes una derrota deportiva había provocado un impacto emocional tan grande en un país. Aquel partido pasó a la historia como el Maracanazo. Y aunque Brasil ganó 5 mundiales después de eso, esa herida nunca terminó de cerrarse. Por eso, cuando la FIFA eligió a Brasil como sede del Mundial 2014, la sensación fue inmediata. Había llegado la oportunidad de escribir un final distinto. Esta vez no podía salir mal. Durante 7 años el país preparó ese torneo. Se construyeron estadios nuevos, se remodelaron ciudades, se invirtieron miles de millones de dólares. Todo giraba alrededor de un objetivo: levantar la Copa del Mundo en casa. Pero también existían dudas, es una realidad, porque a diferencia de otras generaciones brasileñas, aquel equipo no deslumbraba. No tenía la magia de 1970, no tenía el talento ofensivo del 82, ni siquiera tenía la cantidad de figuras que tuvo el Mundial de Japón-Corea 2002. Era un equipo sólido, competitivo y muy intenso, pero tremendamente dependiente de un solo jugador: Neymar. Con apenas 22 años, el delantero del Barcelona cargaba sobre sus hombros el peso de un país entero. Era el goleador, era el líder, era el futbolista capaz de resolver partidos cuando Brasil jugaba mal. Y hasta ese momento lo estaba haciendo. Brasil había superado la fase de grupos, había eliminado a Chile en una dramática definición por penales, había vencido a Colombia en cuartos de final. Tan solo le quedaban 2 partidos para alcanzar el objetivo. Y entonces ocurrió la jugada que cambió el mundial. En los minutos finales contra Colombia, Juan Camilo Zúñiga impactó su rodilla contra la espalda de Neymar. El delantero cayó inmediatamente al suelo. Las imágenes recorrieron el mundo. Horas más tarde llegó el diagnóstico: fractura en una vértebra. Su mundial había terminado y Brasil acababa de perder al jugador alrededor del cual había construido todo su proyecto deportivo. Como si no fuera suficiente, Thiago Silva recibió una tarjeta amarilla que lo dejaba suspendido para la semifinal. En apenas unos días, Brasil había perdido a su capitán y a su máxima estrella. Y encima enfrente lo esperaba Alemania. Pero para entender lo que ocurrió después, también hay que mirar hacia el otro banco.
porque Alemania no apareció de la nada. En el año 2000 sufrió una de las mayores crisis de su historia futbolística. La eliminación de la Eurocopa fue tan decepcionante que la Federación Alemana decidió reconstruir completamente el sistema. Todos los clubes profesionales debieron crear academias juveniles. Se invirtieron cientos de millones de euros en formación. Se cambiaron metodologías de entrenamiento. Se apostó por una nueva generación. Durante más de 10 años, Alemania trabajó pensando en volver a dominar el fútbol mundial. Y el resultado fue extraordinario. Manuel Neuer, Philipp Lahm, Mats Hummels, Jerome Boateng, John Steiger, Khedira, Özil, Toni Kroos, Müller y Klose. No era solamente una selección llena de figuras. Era un proyecto que llevaba más de una década preparándose. Y el 8 de julio de 2014, esas dos historias finalmente se cruzaron. Brasil llegaba impulsado por la emoción. Alemania llegaba impulsada por la planificación. Brasil necesitaba que el Mineirao empujara al equipo. Alemania tan solo necesitaba hacer su partido. Y durante los primeros 10 minutos parecía que sería una semifinal pareja, hasta que llegó el primer gol. Thomas Müller apareció completamente solo dentro del área, lo que significó el 1-0, lo que dolía, pero todavía quedaba muchísimo partido. Lo que ocurrió después sigue siendo uno de los momentos más inexplicables de la historia del deporte. Entre el minuto 23 y el 29, Alemania marcó 4 goles. 4 goles en apenas 6 minutos. Sí, 6. Uno de Klose, dos de Kroos, uno de Khedira. Sumado al de Müller, 5-0 en 6 minutos. Brasil había desaparecido. No tácticamente, sino que mentalmente. Los jugadores dejaron de reconocerse. Los defensores perseguían rivales sin coordinación. Los mediocampistas corrían desesperados. Los espacios aparecían por todos lados. Cada ataque alemán parecía terminar frente al arco. Era como ver a un boxeador completamente noqueado intentando seguir de pie. Mientras tanto, Alemania hacía exactamente lo contrario. Nunca perdió el orden, nunca se desesperó, nunca dejó de jugar igual. Cada pase tenía un destino, cada movimiento estaba sincronizado. Parecía una máquina completamente calibrada. Y probablemente de ahí nació la sensación de que el resultado era inevitable. Las cámaras comenzaron a recorrer las tribunas. Había chiquitos llorando, personas rezando, familias enteras abrazadas, aficionados mirando el césped sin entender qué estaba pasando, ya que no estaban viendo un partido de fútbol, estaban viendo cómo un país entero perdía una parte de su identidad. El segundo tiempo prácticamente sobró. Andrés Schürrle marcó 2 goles más. Oscar descontó cuando el partido prácticamente estaba terminado. El marcador fue 7-1, la peor derrota de la historia de Brasil. Pero lo verdaderamente importante ocurrió después del pitazo final, porque el 7-1 dejó de ser un resultado, se convirtió en un símbolo, el símbolo del fin de una era, el símbolo de un fútbol que había confiado durante demasiado tiempo en el talento individual, mientras otras potencias invertían en planificación, metodología y desarrollo. Brasil siguió produciendo grandes futbolistas, pero nunca volvió a sentirse igual, y quizás sea la verdadera razón por la que todavía seguimos hablando de aquella semifinal. No porque Alemania haya marcado 7 goles, sino porque aquella noche cambió para siempre la manera en que el mundo veía a Brasil. Porque algunos partidos deciden a un campeón y otros cambian la historia. Y el 8 de julio de 2014 fue exactamente eso, la noche en que Alemania ganó una semifinal y encima la noche en el que el gigante más grande del fútbol descubrió que también podía caer.